Bienvenidos a esta segunda cápsula, esta segunda sección de esta lectura de la guía propuesta para comprender de mejor manera nuestra lectura de Wilfrid Sellars. A continuación voy hacia la parte final ya de este texto que comparto con ustedes. Número o apartado 5. Las impresiones y las ideas. Una cuestión lógica. Este apartado y el siguiente van a dar una base histórica para la argumentación de Sellars. Sin embargo, no forman una parte central de la argumentación. Muy bien. 24. Parágrafo 24. Los filósofos se han referido a menudo al contenido descriptivo como una experiencia o experiencia inmediata. Aquí Sellars recomienda ser cautos y percibir la ambigüedad de experiencia entre el experimentar, experiencing, y lo experimentado, experienced. Comillas. Ver que X allí es rojo, fin de las comillas, sería un experimentar, de lo que no se sigue que su contenido descriptivo sea él mismo un experimentar. El hecho de que algo parezca rojo puede ser experimentado, pero él mismo no es un experimentar. Sellars señala que detrás del argumento en favor de que las cualidades como rojo pertenezcan al experimentar y no a la cosa experimentada, está la tendencia histórica a asimilar expresiones como, comillas, sensaciones de comillas, comillas, impresiones de, comillas, a expresiones mentalistas como, comillas, creer en, fin de las comillas. El carácter no extensional de los verbos mentalistas es una razón para esta asimilación. Pero hay contextos no extensionales que no son mentalistas. Y quizás las sensaciones formen una clase de contextos no extensionales independiente. 25. Esta asimilación histórica, la interpretación conceptualista de la sensación, relaciona las sensaciones con actitudes proposicionales y clasifica sensaciones junto con ideas y pensamientos. Sin embargo, la complejidad y especificidad de las sensaciones, de los pensamientos de estas últimas, de estos últimos, los vuelve una cosa diferente a las sensaciones. Sección sexta. Las impresiones y las ideas. Una cuestión histórica. 26. El defensor del mito de lo dado puede mantener que lo que Sellars ha estado tratando como un problema puede subdividirse en dos. 1. ¿Cómo podríamos conceptualizar contenidos experienciales ciegos? Y 2. ¿Cómo pueden nuestros conceptos privados hacerse públicos?
Para que la segunda pregunta sea problemática, pues se debe se debe presuponer una respuesta a la primera pregunta. Como por ejemplo el mito del Odado, ¿no? 27-28. Por mucho que los empiristas clásicos difieran entre sí en su caracterización de las ideas abstractas, todos dan por sentado que la mente humana tiene una capacidad innata de ser consciente de ciertas cosas, que somos conscientes de ella en virtud de tener ciertas sensaciones e imágenes. 29. Ahora bien, si estas sensaciones e imágenes se ven expurgadas de cualquier intencionalidad epistémica, desaparece la tentación de considerar que la asociación entre el lenguaje y el mundo es realmente una asociación entre palabras y objetos físicos. Esto no impide que las sensaciones puedan jugar un papel esencial en la formación de asociaciones, pero este papel puede a lo sumo ser causal y por lo tanto las palabras no pueden tener como referente primario las sensaciones, sino las cosas. Séptima sección. La lógica de significa. 30. Incluso entre los enemigos del concepto de episodio interno, se puede encontrar una versión del mito del Odado. En su intento de explicar el aprendizaje de la lengua materna, a menudo apelan a un cierto grado de conciencia prelingüística del espacio conceptual que será adquirido con el lenguaje. 31. Sin embargo, no debe entenderse que hacer una asociación de algo de lo que uno ya es consciente, se percata, con un símbolo verbal, sea aprender un significado. El papel que juegan las palabras, en virtud del cual podemos decir que significan lo que significan, solo puede comprenderse si se tiene una gran cantidad de conocimiento, que a su vez no puede ser reducido a la mera posesión de conceptos empíricos. Poseer un concepto o saber usar un término es algo más que haber adquirido la habilidad de poner una etiqueta lingüística o conceptual a un episodio interno preconceptual. Y también es más que la adquisición de la capacidad para asociar atómicamente palabras con cosas. En este momento de la argumentación, Sellars llega a un punto muy cercano con Davidson. Para Donald Davidson, los significados de las partes de una oración son una abstracción a partir del papel que éstas juegan en las oraciones donde aparecen. Papel que hacen explícita las oraciones del tipo V, que a su vez solo podrían entenderse como formando parte de una teoría holística obtenida por medio de la interpretación. Aquí parece que van a estar muy cercanos, a pesar de que, como lo vamos a ver un poco más adelante, a lo largo del curso, va a haber una tensión con la perspectiva davidsoniana y la perspectiva sellarsiana, brandoniana y de John McDowell, ¿no? McDowelliana. 8. Octava, sección octava. ¿Descansa en unos cimientos el conocimiento empírico? 32. Una de las formas que ha adoptado el mito es decir que existe una estructura de hechos tal que uno solo puede ser conocido
no inferencialmente, que cada hecho es el caso sin presuponer otro conocimiento. Y dos, sino que tal conocimiento no es inferencial, es el tribunal último. Tal conocimiento no inferencial, esos dos, es el tribunal último al que deben responder todas nuestras afirmaciones acerca del mundo. Es parte del mito identificar no inferencial con independiente, perdón, es parte del mito identificar no inferencial con independiente de cualquier conocimiento o de otro conocimiento. Brandom señala que Sellars acepta el carácter no inferencial de algún conocimiento e incluso que éste sea una especie de tribunal del conocimiento empírico, pero no acepta la idea de que haya conocimiento que no presuponga otro conocimiento. Es decir, Sellars acepta una imagen jerárquica de la justificación, podríamos pensar, pero no del conocimiento. Y cito a Brandom: un informe no inferencial de una creencia puede llamarse adecuadamente no inferencial, solo en el sentido de que el compromiso del que informa con un contenido articulado de forma esencialmente no inferencial se genera como respuesta a alguna circunstancia no lingüística y no epistémica del medio, más bien que como una respuesta a otra creencia o afirmación. Las creencias no inferenciales no forman un estrato autónomo del discurso. No puede haber un juego lingüístico que esté formado exclusivamente por informes no inferenciales. Fin de la cita de Brandom. Debe ser posible aplicar los conceptos usados para hacer informes no inferencial también inferencialmente, como conclusiones de inferencias cuyas premisas hagan usos no inferenciales tal vez de otros conceptos. (33) Hacer un informe es tomar una línea de acción y su corrección es la corrección de las acciones. Es decir, de las acciones que siguen correctamente una regla. (34) Si la autoridad de un informe consistiera en el uso adecuado de expresiones referentes a episodios no verbales de conciencia, percatarse de que algo es el caso, de que esto es verde, no escaparía a las críticas al mito de lo dado. La noción de seguir una regla no puede analizarse en términos de exhibir uniformidades. Si queremos evitar caer en el mito, solo podemos decir que el hecho de que las cosas sean así y asá justifica nuestra acción asertiva. Si además apelamos al conocimiento de que las circunstancias son de cierta forma. (35) Para que un informe exprese conocimiento debe poseer autoridad, pero esta autoridad debe ser reconocida por el que hace el informe. La informadora tendrá que ser capaz de sacar conclusiones de su informe, tendrá que poseer muchos más conceptos de los usados, el informe, para hacerlo, incluyendo una concepción de condiciones normales. Es decir, no solo la parte del informe puede explicarse en función de la uniformidad en la respuesta, es decir, la parte causal que debe quedar satisfecha, sino también las condiciones que capturan la parte epistémica, es decir, el respaldo. Cito a Brandom: la justificación
tiene justamente la ambigüedad ing en inglés, ed, ¿no? Esta ambigüedad de experimentando y experimentado. La justificación tiene esta ambigüedad, de la que hablamos en la sección 24. Justificar una actividad práctica o estar justificado tiene un estatus normativo. Fin de la cita. Brandom, así, señala que Sellars se encuadra en el pragmatismo al dar prioridad a la actividad práctica sobre el privilegio epistémico. La informadora debe tener la capacidad de justificar sus afirmaciones no inferenciales como conclusiones de inferencias. Brandom llama a esto reliable inference, inferencia fiable. Uno justifica un informe no inferencial señalando que uno tiene la disposición a aplicar no inferencialmente ciertos conceptos y que uno es un informador fiable bajo ciertas circunstancias. (36) Lo esencial, dice Sellars, es que al caracterizar un episodio de conocimiento, no estamos dando una descripción empírica de ese episodio, sino que lo estamos colocando en el espacio lógico de las razones. El espacio donde se justifica o es capaz de justificar lo que uno dice. Por ello, conocer un hecho presupone saber muchas más cosas. Todos nuestros informes, incluyendo los reportes observacionales, deben ser justificables para estar justificados. (37) ¿Cómo podemos saber que ciertos informes son autoritativos sin conocer previamente los hechos sobre los que informan? Sellars lo resuelve señalando que se adquieren simultáneamente. No podemos hablar de conocimiento preconceptual. El conocimiento entraña la capacidad de respaldar. Por eso, solo ahora podemos tener conocimiento de algo que nos ocurrió antes de adquirir esa capacidad. 38. Esta parte del artículo termina rechazando el fundacionalismo por su carácter estático. Nos fuerza a elegir entre el empirismo o todo conocimiento descansa en la experiencia, la cual a su vez no descansa en nada, y el coherentismo. Ninguna de las dos alternativas nos sirve. El conocimiento empírico, como su extensión sofisticada, la ciencia, es racional no porque tenga un fundamento, unos cimientos, sino porque es una empresa autocorrectiva capaz de cuestionar cualquier afirmación, pero no todas, ¿no? A la vez. Aquí las reminiscencias quinianas son patentes, ¿eh? Novena sección. La ciencia y el uso corriente. 39. La aparición de la filosofía de la ciencia como parte de la filosofía ha llevado a muchos a pensar que la filosofía es independiente de la ciencia. Y en consecuencia, ha dejado la ciencia en manos de los especialistas, incluyendo a los filósofos de la ciencia.
40. No podemos establecer una distinción clara entre el discurso corriente y el discurso científico. Digámoslo así, el discurso científico es parte de o emerge de el discurso corriente. 41. Pero, si el discurso científico es una continuación del discurso corriente, hay un sentido en el que la imagen científica del mundo reemplaza o se sobrepone a la imagen común del mundo. Afirmaciones como, comillas, los objetos físicos no tienen colores, solo podrían entenderse como una especie de crítica filosófica del marco de los mismos objetos ubicados en el espacio y perdurados en el tiempo. No como una proposición empírica como tal, ¿no? Sellars está dispuesto a decir, como filósofo, que tal marco científico es irreal y que en el aspecto de explicar y describir el mundo, la ciencia es la medida de todas las cosas. La ciencia puede explicar la emergencia de la racionalidad y de la normatividad, pero ella misma no puede justificar ni lo racional ni la normatividad. (43) porque no hay sección 42. Entonces, chequen el artículo. No hay sección 42. 43. La idea de que las categorías de la imagen del mundo del sentido común sean objetos físicos o estos datos sensoriales, tienen una autenticidad que no parece ser cuestionada, que proviene de la concepción positivista de la ciencia. Es decir, de la idea de que el marco de entidades teóricas es un marco auxiliar con respecto a las categorías del sentido común. Según esta idea, la autoridad de la ciencia deriva de un marco que entraña un vínculo ostensivamente directo con la realidad. Esta concepción, sin embargo, comete dos errores. Confunde el papel de la ostensión, el mito de lo dado, y reifica la distinción metodológica entre el discurso teórico y el no teórico, convirtiendo a la ciencia entre una distinción entre teoría y no teoría. (44) La filosofía de la ciencia no es una tarea independiente del resto de la filosofía. Según Brandon, este apartado noveno, es decir, las secciones de la 39 a la 44, critican la imagen positivista porque no permite considerar que los procesos internos son entidades teóricas, opción que Sellars va a defender. La distinción entre objetos observacionales y teóricos no es ontológica, sino metodológica. Tiene que ver con la forma en la que llegamos a conocerlos. Los objetos teóricos solo pueden ser conocidos por nosotros de forma inferencial. Sin embargo, la línea divisoria puede cambiar. Por ejemplo, con el desarrollo de nuevos instrumentos. Este realismo, con respecto a entidades teóricas, no implica un privilegio de la ciencia con respecto a otras actividades cognitivas, aunque Sellars las discute de forma conjunta. Sellars rechaza la idea de que la observación sea una cuestión de conciencia primitiva preconceptual y, en consecuencia, mantiene
que los informes no inferenciales no dejan de ser no inferenciales si pueden ser apoyados por inferencias. Esto se aplica tanto a los objetos teóricos que llegamos a observar una vez que se nos forma para ellos, como por ejemplo los átomos, ejercitando disposiciones fiables con las que podemos responder a estos objetos, tanto como las observaciones al sentido común. Décimo, el problema de los episodios privados. Parágrafo 45. Sellars vuelve a las tres situaciones discutidas en la sección 22. 1. S ve que X allí es rojo. 2. Le parece a S que X allí es rojo. Y 3. Le parece a S como si hubiera un objeto allí que es rojo. Las tres comparten las proposiciones de que el objeto que está allí es rojo, su contenido proposicional. Pero muchos filósofos han intentado capturar el contenido descriptivo común a estas tres en términos de impresiones o de experiencias inmediatas. Sellars ha mostrado cómo la habilidad de reconocer un tipo de cosas depende de tener un concepto para ese tipo de cosas y no al revés. El problema está en cómo explicar episodios privados que combinan privacidad. Cada uno de nosotros tiene un acceso privilegiado a sus propios estados internos e intersubjetividad. Cada uno de nosotros, en principio, puede conocer los estados de los demás. Gilbert Ryle ha argumentado que la idea de que tales episodios existen es un error categorial. Otros filósofos han mantenido que estos episodios no pueden ser capturados por el discurso intersubjetivo. Sellars va a intentar explicar cómo pueden coexistir las dos características. Pero antes de llegar a eso, Sellars va a considerar otro tipo de episodios internos: los pensamientos. Señala Brandon que el resto del artículo, la tarea que va a ponerse Sellars es mostrar cómo la filosofía de la mente puede comprender los episodios internos una vez que ha rechazado tanto el cartesianismo como el empirismo, habiendo reconocido que ambos dependen del mito de lo dado. Rechazará el innatismo con respecto a conceptos y explicará su adquisición en función de disposiciones fiables diferenciales a las respuestas, conectadas causalmente con las cosas, la adquisición de las cuales es independiente del uso inferencial del concepto. Onceava sección. La tesis clásica sobre los pensamientos. 46-47. Sellars mantiene que deberíamos preferir una teoría que haga justicia a los pensamientos en la manera en la que debe hacer justicia general a los episodios internos, como ha señalado en la sección anterior. El acceso privilegiado a los procesos internos no debe ser entendido como un acceso invariable. Los pensamientos accesibles a la introspección no son palabras que se perciban pasando por nuestras cabezas. (48) ¿Cómo podemos decir que algunos episodios que son internos, sin que sean experiencias inmediatas, o que son lingüísticos, sin que sean proferencias lingüísticas públicas ni privadas?
Sellars responde a estas preguntas creando su propio mito. El relato de la ciencia ficción antropológica. 49. Sellars imagina un momento de la prehistoria en el que los seres humanos estarían limitados a un lenguaje puramente raileano, uno cuyo vocabulario solo hable de propiedades públicas, de objetos públicos en el espacio y en el tiempo. Sus recursos básicos son pequeños, pero su poder expresivo es bastante grande. La cuestión es, ¿cómo puede esa gente aprender a hablar sobre episodios internos y experiencias internas, inmediatas? ¿Qué recursos tendrían que añadírseles a sus lenguajes? Bueno, los recursos del discurso semántico deberían de ser añadidos y con ello la capacidad de pasar de hablar exclusivamente de las preferencias de otros a hablar también de lo que significan esas preferencias, es decir, de lo que dicen, es decir, de su verdad o de su falsedad. La nueva forma de hablar, parágrafo 50, la nueva forma de hablar con la que estos conceptos semánticos dota, permite referirse a pensamientos y experiencias internas gracias al carácter intencional que los conceptos semánticos comparten con el pensamiento. En este sentido, Sellars estima que la intencionalidad del pensamiento se deriva de la intencionalidad del discurso semántico. Es decir, en sus palabras, que las categorías intencionales son categorías semánticas referentes a actuaciones verbales manifiestas. Notemos que la reducción de la intencionalidad del pensamiento a la intencionalidad de la práctica lingüística que hace Sellars puede dejar en el aire el origen de ciertas categorías semánticas, ¿no? Como la verdad o falsedad, ya que en su propio relato, estos recursos semánticos son los que se añaden al lenguaje raileano, ¿no? Que habla solo de objetos. No está claro entonces que pueda haber algo digno de ser llamado lenguaje, en el sentido de que el inglés, el japonés, el castellano lo son, que no contenga palabras para hablar de sí mismo. Que no lo haya, esta clase de lenguaje, obliga a replantear la reducción de intencionalidad a acerca de lo que manifiestamente dice la gente. Queda hacerse la misteriosa pregunta, tal vez la pregunta que según Gadamer no se puede hacer, y que científicos que crean ricos modelos conceptuales de ciertos procesos evolutivos se hacen. Los primeros en pasar de gruñir a hablar lo hicieron porque un día simplemente se encontraron diciendo, comillas, ¿has querido decir que va a llover? O porque un día pensaron, ¿aquel ha dicho que va a llover? En lugar de ¿va a llover? El que la práctica lingüística sea una condición de posibilidad del pensamiento no tiene por qué hacer que todo pensamiento o experiencia sea lingüística, aunque sí deba ser conceptual. Podría defenderse que lo que hereda el pensamiento del lenguaje es su carácter conceptual, no el carácter público. Lo privado, entonces, no puede servir como fundamento último de nada, porque debe su existencia a lo público.
pero no por ello deja de ser privado, aunque sea en principio capaz de ser expresado públicamente. Doceava sección, 51-52, las teorías y los modelos. La respuesta a la pregunta sobre la aparición del habla sobre el pensamiento es directa una vez que se incluye la distinción entre lenguaje de la teoría y lenguaje de observación. Porque esta distinción está entrañada por la lógica de los conceptos que se refieren a episodios internos. Las teorías, de acuerdo con Sellars, no son cálculos no interpretados, sino modelos que están en continuidad con el sentido común. La segunda fase del enriquecimiento del lenguaje rayleano es la inclusión del discurso teórico, de forma que Sellars va a defender que las impresiones, las experiencias inmediatas, los DS, los datos sensibles, son entidades teóricas. Treceava sección. El conductismo metodológico frente al filosófico. 53, 55, ¿no? 53 a 55. En la cultura neo-rayleana, en este relato que se nos está contando, surge un genio, Pérez, ¿no? Que es el precursor del conductismo metodológico, que Sellars va a defender. El conductismo metodológico entonces no está comprometido con la idea de que los conceptos corrientes mentalistas sean analizables en términos de conducta manifiesta, sino más bien con una tesis sobre la construcción de nuevos conceptos. Este genio, Pérez, tampoco niega la existencia de la introspección, sino que afirma que la introspección sucede en términos de los conceptos mentalistas del sentido común. No hay necesidad de restringir los nuevos conceptos a aquellos que puedan analizarse en términos de conducta manifiesta. Esa restricción no la acepta, sin embargo, la física o la química. El requisito conductista, es decir, la tesis de Pérez sobre cómo construir nuevos conceptos, de que no todo concepto introducido lo sea en términos básicos referentes a la conducta manifiesta, no impide afirmar que parte de estos términos básicos son teóricos. Entonces, el conductismo metodológico en cierta parte es compatible con el fisicalismo, pero es independiente de él. 14º, la lógica de los episodios privados. Parágrafo 56. El lenguaje de estos antepasados rayleanos es un lenguaje restringido solamente al vocabulario no teórico de la psicología conductista. Pérez desarrolla una teoría para explicar el comportamiento inteligente de otras personas que no está en correlación con la conducta verbal manifiesta, y afirma que tales episodios verbales manifiestos son la culminación de un proceso que empieza con el habla interior, la causa genuina teórica de la conducta verbal es la proferencia de la oración. Pero la teoría que postula este proceso causal está hecha en términos de las categorías semánticas de la conducta verbal manifiesta.
56. Perdón, 57. El modelo lleva con él la aplicabilidad de categorías semánticas desde las preferencias hacia los pensamientos, de forma que los pensamientos pueden ser acerca de las cosas. Recapitulando, 58. 1. Una recapitulación. 58. 1. La teoría de Pérez es independiente del dualismo. 2. La capacidad de tener pensamientos se adquiere en el proceso de adquirir la capacidad de habla manifiesta. Y solo cuando esta capacidad está establecida puede ocurrir un habla interna, sin culminación manifiesta. En el orden de explicación, el habla es anterior al pensamiento. Pero una vez que hemos aprendido simultáneamente a hablar y pensar, los pensamientos pueden ser causalmente anteriores al habla. Cuatro. Los pensamientos son inobservables, de la misma forma que lo son las moléculas. La significatividad e intencionalidad del lenguaje no se puede explicar en términos de la semanticidad del pensamiento, porque el pensamiento hereda su semanticidad del lenguaje. Y por último, 5, los pensamientos son procesos internos, pero no en el sentido de ser experiencias inmediatas. Es decir, los pensamientos se introducen con un propósito teórico completamente distinto del propósito filosófico de introducir experiencias inmediatas. '59, solo los contemporáneos de Pérez comienzan a usar los conceptos teóricos del modelo de Pérez para la autoadscripción del lenguaje teórico con el cual se construyen informes. Así, la intersubjetividad es compatible con la privacidad y se hace claro que la privacidad no es privacidad en absoluto. Cuando informamos sobre nuestros pensamientos, no emitimos enunciados observacionales, sino enunciados que pueden ser justificados a partir de nuestra conducta manifiesta. Es decir, nuestros informes no inferenciales sobre nuestros pensamientos pueden aparecer como conclusiones de una inferencia. Y con ello evitamos el mito de lo dado. '60. Pérez hace con respecto a las impresiones las mismas maniobras que ha hecho respecto a los pensamientos. Postula, cito, ¿no? Cito aquí a Sellars, Pérez lo recordaremos, nuestro genio en esta prehistoria raileana, postula una clase de episodios teóricos internos al que llama, digamos, impresiones. Y que son el resultado final de la incidencia de objetos y procesos físicos sobre varias partes del cuerpo. Fin de la cita. 61. Las entidades que introduce el modelo no son una clase de entidades singulares, es decir, de particulares, sino estados del sujeto que percibe. Tales estados tienen características que son
isomórficas con el tipo de características que tienen los objetos físicos visibles. Podría parecer que las percepciones singulares son de impresiones, pero estas no son más que réplicas que se encuentran en una relación no epistémica con entidades singulares a las que el organismo responde cuando le parece a la persona, como si hubiese un objeto físico rojo allí y triangular. (62) Los contemporáneos de Pérez, como en el caso del pensamiento, aprenden a usar el lenguaje de las impresiones hasta el punto de usarlo para hacer informes. Pero, una vez más, este uso para hacer informes privados es inherente a su papel en el discurso intersubjetivo y lo presupone. Este lenguaje no es un código en el sentido que se ha discutido en las secciones 8 y 9, en el parágrafo 8 y 9. Es un lenguaje que reposa en un marco de discurso sobre objetos públicos en el espacio y tiempo. Tiene una estructura lógica autónoma y contiene una explicación del parece. Es decir, en este lenguaje, sus conceptos, el lenguaje de este genio, Pérez, en esta historia ficticia, sus conceptos solo pueden apelar a lo dado si se olvida el largo camino que los ha llevado a considerar algo como tal. Es decir, cuando se olvida que son primariamente lo inmediato, lo interno, conceptos teóricos para hablar de personas y de las relaciones que tienen con un mundo que es público, intersubjetivo. Y por último, 63, no hay arjé más allá del habla. Pero nuestros obstinados intentos de buscarlo nos han traído a la ciencia. Muchas gracias.